Vamos a comenzar el mensaje de la mañana de hoy. Es el último mensaje de este año y es el tema número 25 del Evangelio según Juan. Ya habíamos comenzado con esta sección ahí en el capítulo 6, versículo 52. Capítulo 6, versículo 52. Ya habíamos comenzado con esta sección hace, 2 semanas, porque la semana anterior, por la celebración de la Navidad, hicimos una pausa a la serie. Y el mensaje es la segunda parte de lo que habíamos comenzado en aquel momento. Se llama Comiendo a Jesús, ¿se acuerda? Comiendo a Jesús. Juan 6, 52. Me dice amén cuando lo tiene. Sí, del 52 al 58, muy bien. ¿Lo tiene? Leemos. Dice así: Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Demos gracias al Señor y oremos pidiéndole dirección. Queremos darle gracias por su gran misericordia, amado Señor, porque usted pone la perfecta palabra suya en hombres tan imperfectos como nosotros. Queremos darle las gracias porque si no fuera por la luz que nos alumbra con toda claridad a través de su palabra, nosotros viviríamos en la más oscura tiniebla. Queremos darle las gracias porque usted nos ha dado su espíritu para que la podamos comprender y para que la podamos poner por obra. Queremos rogarle, Dios, que usted nos ayude en esta mañana, que nos permita entender lo que usted nos tiene que decir. Denos sabiduría, por favor, y ayúdenos para que la palabra no quede solamente en nuestra mente, sino cale hasta lo profundo de nuestro ser, en nuestro corazón, Señor. Gracias por estar con nosotros. Tenga misericordia de todos nosotros, Señor. Queremos disfrutar de lo que usted nos da. En el nombre de Jesús. Amén. Como para hacer un resumen de lo que vimos la semana anterior, la última vez que estuvimos viendo este texto, ¿se acuerda que esta es la última parte del discurso que Jesús le está dirigiendo a la multitud? Ya con este asunto de la multitud tenemos varias semanas, bastantes semanas diría yo, y todavía estamos por terminar. Acuérdese que todo este asunto nació con el milagro de la multiplicación de los panes y peces, que luego la multitud vino a Jesús, pero queriendo más pan. Y Jesús había visto que esta multitud había malinterpretado la señal. Las señales que Jesús hace no son en sí mismo, el fin no es en sí mismo la señal, sino que las señales, los milagros que Él obra son para que la gente se dé cuenta, o eran para que la gente se dé cuenta que Él es el Hijo de Dios. Y las obras milagrosas de Jesús así lo debían marcar. Entonces Jesús está terminando esta última etapa de su discurso, que pudiéramos decir que la tónica de todo el discurso es que es necesario que el hombre crea en Jesús para vida eterna. Ese es el tema central de todo el discurso de Jesús. El que cree en Jesús, ¿está conmigo? ¿Qué tiene el que cree en Jesús? Tiene vida eterna. Y el que no cree en Jesús, pues no tiene vida eterna, tan simple como eso. Y el Señor Jesús está terminando de exhortar a la multitud. La multitud no es una que se
ablandó, por decirlo así, su corazón. La multitud no recibió con gozo la palabra del Señor. Ellos no recibieron la exhortación que vino de Jesús y se postraron ante Él. Más antes, ¿cómo fue la actitud de la multitud frente al discurso del Señor? ¿Qué hizo la multitud? Hubo rechazo. No lo quisieron escuchar. Pero ahí tenemos al Señor Jesús teniendo misericordia de la multitud y siguiéndoles recalcando, insistiendo en que es necesario que ellos crean. Y esta multitud, hermano, por la eternidad lo va a lamentar. Cuando se encuentren en el infierno, cuando se encuentren en medio del dolor y el tormento eterno, se van a lamentar y van a recordar especialmente este momento y van a decir: ¿por qué si yo escuché, fui tan loco y no atendí? Hermano, es una locura escuchar la palabra de Dios y cerrar el corazón. Porque es lo mejor que nos puede llegar a suceder, seguir al Señor. Jesús, entonces, en la tónica de este mensaje, en su tema principal, es sobre creer en Él. Y Él lo ejemplificó por medio de una parábola de comer y beber su sangre. Gerson, ayúdame un ratito con el sonido, lo escucho que se acople un poco. ¿Qué significaba comer y beber la sangre de Jesús? No era canibalismo, definitivamente no era canibalismo. Comer la carne y beber la sangre representaban su sacrificio sustituto. Diga conmigo, sacrificio sustituto. La carne y la sangre de Jesús representan eso, su sacrificio sustituto. O como les había enseñado esa palabrita nueva la vez pasada, su sacrificio vicario. ¿Se acuerdan? Vicario significa sustituto. ¿Qué es un sacrificio sustituto? Que Jesús murió en la cruz en lugar mío. Que el que merecía estar en la cruz muriendo o pagando por los pecados hechos, no era Jesús, era yo. Pero Él se ofreció en lugar mío. Él se ofreció para llevar la culpa de mi pecado. Y cuando entonces la expresión dice comer y beber, significa entonces participar de ese sacrificio. ¿Cómo participa el hombre del sacrificio de Jesús? Por medio de la fe. Diga conmigo, por la fe. Y es la fe lo que se tiene que generar en el corazón del hombre. Es la fe el objetivo que el Señor Jesús tiene en todo este discurso. Es la vida eterna, la meta a la cual el Señor está mostrándonos, a la cual va a llegar todo aquel que ponga su fe en Él. Y entonces habíamos comenzado a ver 4 aspectos de la vida eterna. El primer aspecto de la vida eterna es la condición de la vida. Para que haya vida eterna en el corazón del hombre tiene que haber fe. Jesús dijo: si no comen mi carne y no beben mi sangre, no hay vida eterna. Hermano, tú puedes ser lo más buena gente, puedes ser muy religioso, puedes ser quien tú seas, puedes hacer las obras que sea, puedes unirte a cualquier religión y ser muy devoto dentro de esa religión, pero si tu fe no está puesta en Jesús, no hay vida eterna. Así de sencillo, es rotunda la expresión de Jesús. Algunos nos acusan a los cristianos, el mundo nos acusa de creernos exclusivos, de separar, por decirlo así, separarnos de todo el resto. Porque el mundo dice, todas las religiones son iguales, todos los caminos conducen a Roma. Pero la verdad es que nosotros no nos hemos declarado exclusivos. Jesús mismo se declaró el único camino al Padre. No es que sea un invento de la iglesia, es que Jesús así lo vino a revelar. Si no hay fe en el Señor Jesús, pues no hay vida eterna. La segunda característica de la vida eterna que vimos la semana pasada fue la razón de la vida eterna.
Esto es su autenticidad. ¿Por qué el hombre tiene vida eterna? ¿Por qué el creyente puede tener vida eterna? ¿Por qué? Porque su comida, su sangre y su carne son verdadera comida y verdadera bebida. Significa, esto hablándole a los judíos, que lo que ellos sacrificaban antes en el templo, cuando ellos iban y pecaban y ponían su mano sobre el cordero y mataban al cordero y lo quemaban delante de Dios para perdón de sus pecados y eran rociados con la sangre, eso no era la verdadera forma en que iba a venir la salvación del hombre. Eso, como diría Colosenses, eran sombras de lo que había de venir. ¿Quién era el que tenía que venir? Jesús. Jesús es el sacrificio verdadero. Todo el sistema religioso judío, todo apuntaba hacia Jesús. Y hermano, cualquier sistema religioso que nosotros tengamos, si no está Jesús en el centro de ese sistema, es un sistema falso. No sirve para redención, porque es Jesús el único, el verdadero Salvador. Entonces, en su autenticidad es que nosotros podemos decir, tenemos vida eterna. O sea, nosotros ya no estamos esperando otro sacrificio. El otro día, pasando aquí en Semana Santa, usted se va a dar cuenta que en la iglesia esta de Foce con Venezuela, en esta, yo le llamo la sinagoga de Satanás a los que nos acompañan. ¿Por qué? Porque en realidad es una secta, es de un chinito que dice que él es Jesucristo en la tierra. No es cierto. Y ellos, por ejemplo, cuando tú pasas por ahí en Semana Santa, te dicen que pases a tomar la Pascua, porque si tú no tomas la Pascua, no eres salvo, te dicen. Entonces significa que el sacrificio de Jesús no fue la verdadera vida para ellos. Para ellos la verdadera vida se encuentra en la Pascua, y no es así. No son los ritos, es la persona de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, eso es como un pequeño resumen de lo que vimos la ocasión anterior. Vamos a ver el tercer aspecto de la vida eterna manifestado por Jesús en este texto. El tercer aspecto de la vida eterna es el propósito de la vida. ¿Para qué Jesús me da vida eterna? ¿Para qué? La respuesta es para permanecer. La permanencia. Versículo 56 y 57. Leemos, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Diga conmigo, permanece. En mí permanece y yo en él. Vea, Jesús llega a una maravillosa y al mismo tiempo reconfortante afirmación para nosotros. Jesús nos da una promesa, pero al mismo tiempo nos da una demanda. Y como la demanda del Señor siempre requiere toda nuestra atención, ponga bastante cuidado lo que vamos a decir. El que come del Señor Jesús, esto es, el que tiene fe en el Señor Jesús, debe hacerlo con el propósito de empezar o de tener una relación permanente con Jesús. Nadie puede pretender venir, comer de Jesús, ser limpiado de sus pecados y luego decirle a Dios, gracias Dios. Muchas gracias por tu favor, muchas gracias por tu ayuda. O como muchos cristianos hacen, que se encuentran en problemas y cuando están en problemas vienen a la iglesia y luego que Dios les resuelve su problema dicen, gracias Señor. Chao, hasta la próxima vez que me encuentre en problemas. No, el propósito por el cual el Señor nos redime es para que nosotros permanezcamos. Dígale que está a su costado, tienes que permanecer. Y es que aquí hay un hermoso equilibrio en el Señor, porque por un lado nos pone la responsabilidad a nosotros. Nosotros debemos permanecer. Debemos permanecer. Es una responsabilidad humana, pero es una responsabilidad que Dios da al hombre, pero junto con la responsabilidad nos da la capacidad de poder
permanecer. Porque valgan verdades, hermano, ninguno de nosotros es capaz por sí mismo de decir yo voy a ser fiel al Señor. Yo nunca me voy a apartar de Él. Por eso Pablo dijo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque, hermano, nosotros podemos estar muy seguros y decir, no voy a caer, yo voy a permanecer. Pero lo cierto es que todavía en nosotros hay esa inclinación hacia el pecado. Que lo diga el rey David, autor de salmos, conquistador, hombre conforme al corazón de Dios. Un día caminando por la azotea de su casa, ¿qué pasó? Terminó, 1, adulterando, y 2, asesinando. Hermano, nosotros juntamente con el llamado a permanecer en Cristo, no se nos puede olvidar, y esto es lo más importante, Dios nos da la capacidad de permanecer. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Nosotros por un momento quizás podamos tropezar, pero el Espíritu que está en nosotros nos va a redarguir de nuestros pecados, nos va a llevar a que nos postremos ante el Señor en el más profundo arrepentimiento. Hermano, en el corazón del cristiano, cuando hay pecado, hay también dolor. Alguien dijo, ¿cuál es la diferencia entre un chancho y una oveja? ¿Cuál es la diferencia? Que el chancho tú lo tiras al lodo, ¿y qué hace el chancho? Él está feliz de la vida. Pero tú tiras a la oveja se ensucia en el lodo, pero rápidamente va a querer salir de ahí. Y esta persona decía, eso es lo que nos pasa a los cristianos. No es que seamos infalibles, pero el pecado lo odiamos. No nos gusta saber que nuestra relación con Dios está siendo obstaculizada por nuestro pecado. Nosotros buscamos, y eso es por el Espíritu de Dios en nosotros, buscamos permanecer en Cristo. Pero una persona que peca y alegremente se va del Señor, rechaza al Señor y se aleja del Señor, tendría que pensarlo si de verdad está permaneciendo en el Señor. Porque no es un fruto. Dios nos da la responsabilidad de creer en Él, pero juntamente con la responsabilidad nos da la capacidad. Amén. Ahora, el que cree en Jesús va a llegar a permanecer en Jesús. Eso es lo que Jesús dice acá. Una cosa lleva a la otra. El que come mi carne permanece en mí. ¿Significa que hay creyentes que pueden no permanecer en Cristo? No, es automático, es lo que Jesús nos está diciendo acá, es automático. El que cree, permanece. Diga conmigo, permanece. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado ropa nueva. El Señor nos ha limpiado de nuestros pecados, nos ha limpiado de nuestras maldades, nos ha limpiado de todo lo que nosotros hemos hecho mal, para que ahora nosotros tengamos una nueva vida en Él. Y la pregunta que entra en todo esto es, ¿y qué garantiza que usted y yo podamos permanecer en esta vida eterna? ¿Cuál será la garantía? ¿Sabe cuál es la garantía, hermano? Que para eso el Señor te llamó. Si tú eres salvo, inevitablemente el propósito de Dios es que tú permanezcas. Ahora, entonces lo que tenemos que definir es, ¿qué es permanecer? ¿Qué significa permanecer? Permanecer, por definición, significa, el diccionario lo define como permanecer en o con alguien. Es estar y permanecer unidos a Él, uno con Él, con Jesús, en un corazón, en la mente y en la voluntad. Eso es permanecer, ser con Él, estar unido a Él en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra voluntad.
Pablo lo dijo en Gálatas 2:20 cuando él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué más dijo Pablo? Y ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Eso se llama permanecer en Cristo. Este es un proceso, hermano, que a la verdad nos lleva toda la vida. ¿Por qué? Porque al momento en que nos convertimos, nuestra mente no es igual a la mente de Cristo. Por algo en Romanos Pablo también dijo, transformaos, renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Nuestra mente está en un estado de tinieblas, pero cuando llega la luz de Dios comienza a ser renovada. A lo malo le comenzamos a llamar malo, y a lo bueno le comenzamos a llamar bueno. ¿Cómo malo? Bueno. Ese es el proceso de renovación. Busque conmigo por favor Romanos 8:29. En este proceso vamos cada vez siendo más parecidos al Hijo de Dios. Romanos 8:29. Cada día, hermano, el cristiano se va asemejando más al Señor. ¿Lo tiene? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vea que otra vez nos pone la liga ahí, salvación y permanecer. Dice, a los que antes conoció, a los que salvó, a esos también que predestinó, ¿para qué? Para que sean hechos a la imagen del Señor Jesús. Ahí está nuevamente el perseverar en Cristo, el permanecer en Cristo. La forma de Jesús se va imprimiendo en nosotros. Nuestro carácter va cada día cambiando. Y hermano, esto es importante. Alguien dijo, el verdadero cristiano no es el cristiano de iglesia, el verdadero cristiano es el cristiano en su casa. Si tu familia no puede encontrar diferencia en tu carácter antes de Cristo y después de Cristo, hermano, póngase en seria duda su salvación. Si antes usted era el ogro de la casa y por lo menos ya es un poquito menos de ogro, pues va bien encaminado. El problema es que usted de ogro haya pasado a monstruo. ¿Me dejo entender? Es un proceso. Es un proceso donde vamos cada día cambiando. ¿Cómo era nuestra vida antes de Cristo? Pregunto, ¿tomábamos en cuenta para algo al Señor Jesús? ¿Lo considerábamos? ¿Nuestras acciones eran un reflejo de agradecimiento hacia Él? ¿Nos preocupaba que si nuestras acciones desagradaban al Señor? No, para nada. No nos importaba absolutamente nada de eso. Pero ahora el que permanece en Cristo, su forma de pensar ha comenzado a cambiar. Comienza a hacerse esas dudas. ¿Qué quiere el Señor en medio de esta situación? ¿Qué es lo que agrada al Señor? Estoy peleándome con mi esposa. Bueno, ¿y aquí cómo se tiene que resolver esto? ¿Nos vamos enojados a la cama y no nos hablamos en 4 días? ¿Qué dice la palabra del Señor para los matrimonios o en sí para todas las relaciones humanas? Airaos, pero no pequéis. ¿Qué sigue? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto significa, hermano, que tu enojo no le dé lugar a que dure mucho tiempo. Es cierto, podemos enojarnos por un momento, de repente justa o injustamente, pero rápidamente tenemos que ir y buscar arreglar los problemas. Porque si no, le sigue diciendo la cita, ni deis lugar. ¿Qué es lo que pasa cuando el enojo permanece? Comienza a dársele lugar al diablo. ¿En qué sentido? Comienzan los rencores,
comienzan los desquites, las venganzas, ¿no es cierto? Que les salo la comida, que... Y se ríen porque de repente... La cuestión es que antes de Cristo, nuestra vida era egocéntrica. ¿Sabe lo que significa egocéntrico? Ego es la palabra griega para yo. Y céntrico para centro. ¿Quién era el centro de mi universo antes de Cristo? Yo. Todo era para mí, todo era por mí, todo era según mi satisfacción. Si algo no me satisfacía, pues no se hace. Y si algo me satisfacía, a pesar de que alguien dijera que estaba mal, pero sí se hace porque me satisface. Eso es una posición egocéntrica. Ahora, el propósito cuando nosotros pasamos a permanecer en Cristo es que, hermano, nosotros nos quitamos del centro. ¿Y sabe quién se vuelve el centro de nuestra vida? Cristo. Ahora, nuestras decisiones las hacemos pensando, diciendo, ¿qué es lo que Él quiere? ¿Cuál es la actitud correcta para esto? Porque, hermano, no valen solamente las acciones. Hablemos del dar. Cuando traemos una ofrenda, ¿cuál es la actitud que Dios nos demanda a la hora que traigamos una ofrenda? Con gozo, con alegría, no habiendo peleado con otro. Jesús dijo, si acuerdas que tienes un pleito con otro hermano, deja tu ofrenda, anda, primero restaura. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar enojado y decirle al Señor, Señor, te vengo y te alabo. El Señor demanda de nosotros aún las actitudes de nuestro corazón. El Señor demanda de nosotros acciones limpias. Pablo dijo, requiero que todos los hombres en todo lugar levanten manos limpias. Hermano, ¿están limpias sus manos? Y no estoy hablando de que si le echaron alcohol a la entrada. Estoy hablando de que el pecado nos estemos alejando constantemente de Él. Eso es permanecer en Cristo. Que toda nuestra vida la comenzamos a girar en torno a Él. Cuando estamos en el trabajo o en los estudios, si hay un grupito que está queriendo hacer algo que es incorrecto, ¿seguimos la corriente con el grupo? Yo espero que no. Eso es lo que yo espero, porque muy alegremente me responden que no, pero a la hora de la hora, espero que así sea. Espero que cuando sea algo que usted piense que no le conviene, por ejemplo, usted toma cable pirateado. ¿Usted sabe lo que es piratear cable? Que por ahí se encontró un cable de algún vecinito mal puesto, corta y conecta. Y de repente tú llegas a la conclusión y te justificas diciendo, pero es que lo tengo que hacer porque no tengo dinero suficiente para pagar cable. ¿Será eso correcto? Ahora, ¿cómo piensa el cristiano? ¿Cuál es el pensamiento del cristiano frente a esa situación? No robarás. Los ladrones no tienen parte en el reino del Señor. Y entonces tú dices, no, aunque lo estuve haciendo, lo quito. No es lo correcto. No es lo correcto. Me dejo entender, hermano, permanecer en Cristo es más que venir a la iglesia. Permanecer en Cristo es obedecer a Cristo. Amén. Ahora, todo aquel que ha comido a Cristo no se aparta ni lo rechaza. La expresión de Jesús cuando Él dice, el que come de mí, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí. Esa acción que Jesús habla está en una forma constante. No nos habla de una persona que comió en algún momento y ya luego se apartó. No nos habla de un cristiano que comenzó la carrera, pero a medio camino dijo, sabes que esto está muy difícil, desde que soy cristiano tengo más problemas, pues me voy al mundo.
No, nos habla de una persona que constantemente está perseverando, no rechazando, hermano. Pregunto, cuando tú comes un alimento, luego que lo digieres, ¿puedes rechazar la vida que te dio ese alimento? Ya la vida forma parte de ti, ¿no es cierto? Lo que te tenía que dar ese alimento ya está en ti, ya corre por tus venas. Lo mismo sucede, hermano. A Cristo en sí nadie lo puede rechazar para los que de verdad Cristo forma parte de su ser. No pueden rechazar algo que ya está en ellos. El que rechaza a Cristo es porque todavía no ha comido de Cristo. Y esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Vive realmente Cristo en nosotros, hermanos? ¿Cristo es en nosotros una necesidad diaria de todo momento, de todo el día, o una cuestión de domingos en la mañana? Es una cuestión de que yo me pregunto, hablo con Dios, leo su palabra los domingos o durante la semana también. Alguien dijo que si tú no eres el mismo cristiano el lunes de lo que fuiste el domingo, pues cuestiónate tu salvación. Si tú eres más cristiano el domingo que otros días, hermano, eso está peligroso, muy peligroso. Vamos al versículo 57 para seguir viendo lo que Jesús nos dice sobre permanecer en Cristo. Alguno dirá, pastor, ¿pero es posible permanecer en Cristo? ¿Es posible que alguno de nosotros tenga este tipo de relación? Ve el versículo 57, nos dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Hermano, permanecer en Cristo es una cuestión de comunión. Diga conmigo, comunión. Nosotros no podemos por nuestra cuenta permanecer en Cristo. De la misma manera que una rama separada del tronco no puede dar fruto. ¿Puede una rama que ha sido cortada dar fruto? Imposible, imposible. Necesita estar pegada al tronco, necesita ser alimentada y sostenida. Y si está pegada al tronco, su fruto es inevitable, hermano. Si no está en el tronco es imposible, y si está en el tronco es inevitable. Así es el cristiano, hermano. La comunión, el que está en comunión con el Padre, en comunión con Cristo, el fruto va a ser inevitable. La comunión es el secreto de la permanencia. No se trata de una capacidad propia. No se trata, hermano, que si tú podrás permanecer en Cristo. Se trata de que es un efecto de Cristo en nosotros. Nosotros permanecemos en Cristo porque estamos en comunión con Él. Jesús lo expresó comparando su propia relación de Él con el Padre para ejemplificarnos. Jesús dijo en ese versículo que acabamos de leer, Él dijo: yo vivo por el Padre que vive, básicamente. Empezó a hacer esa comparación. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Jesús nos mostró a través de esto nos muestra la estrecha unión que hay entre el Padre y el Hijo. El Hijo se sostiene por el Padre y por tanto se mantiene unido a Él. El Hijo se sostiene en el Padre en su llegada a la tierra. ¿Usted se acuerda cuántas veces Jesús oró en esta tierra cuando estuvo en esa tierra? Constantemente vemos a Jesús orando. Cuando estaba en Getsemaní, ¿se acuerda? Antes de la crucifixión, en el momento en que la tentación se volvió más terrible, ¿a quién acudió Jesús? Al Padre. Él estaba, dice que sudando sangre, pero Él estaba acudiendo al Padre. Vemos constantemente a Jesús diciendo: mi hora no ha llegado. Y cuando Él hablaba de su hora, hablaba de la hora que el Padre había fijado para Él.
Él estaba diciendo, no es hora que yo haga esto porque yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad del Padre. Jesús estaba estrechamente ligado al Padre. Él dice, yo vivo por el Padre. Y para nosotros decir vivo por, nosotros somos criaturas. Y podemos entender o pensar que Jesús vive dependiendo del Padre porque nosotros dependemos del Padre. ¿Usted sabe en qué momento una persona se va de este mundo? Cuando el Padre lo lleva. ¿Usted sabe en qué momento una persona le sucede cualquier cosa en este mundo? ¿Usted sabe por qué hay sol? ¿Usted sabe por qué la tierra da fruto? Porque el Padre así lo hace. Nosotros somos absolutamente dependientes de Dios. A tal punto que si Él por un segundo se olvidara de nosotros, dejaríamos de existir en ese mismo instante. Nosotros somos absolutamente dependientes de Dios. Pero Jesús no tiene la misma relación de dependencia con Dios. Jesús no depende del Padre para su existencia en sí, porque Él también es Dios. Pero Él vive por el Padre no por un asunto de dependencia, sino por un asunto de comunión. Jesús no encuentra otro lugar más placentero para estar que estar con el Padre. Y Él dice, y Él nos muestra que el Padre es la fuente de la vida. Eso ya lo habíamos visto incluso en el capítulo anterior. Aquí dice, el Padre viviente. Eso significa que el Padre es la fuente de la vida. Y Jesús está unido en comunión con el Padre. Por tanto, todo aquel que quiera tener vida, ¿a dónde tiene que ir? No solamente donde el Padre, junto con el Padre, ¿quién está? Eso es a lo que quería llegar. Los judíos pensaban que ellos podían tener vida en el Padre sin el Hijo. Pero Jesús está mostrando que la relación del Padre y el Hijo es tan estrecha que tú no puedes tener uno sin el otro. Si tú quieres vida, no basta, como por ahí dirían, los musulmanes que creen en el Dios de Abraham, y el Dios de Abraham es el Dios del Antiguo Testamento, y por tanto creer en ser musulmán, entonces ya es tener vida eterna. Eso es querer tener vida por el Padre, independientemente del Hijo. Los judíos, usted y yo, ningún ser humano, todo aquel que quiere encontrar vida, va a tener que ir y va a tener que hacerlo a través de Jesús. Hermano, es un asunto de comunión lo que hay de por medio. Cuando Jesús dice, yo vivo por el Padre, en griego tiene dos significados. El primer significado es que Jesús vive por medio del Padre. Él es fuente de vida. Y el segundo significado es que Jesús vive para el Padre, para hacer su voluntad, para glorificarle, para alabarle, para hacer la voluntad de Él y no la suya propia. Eso fue la oración del Señor. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestras oraciones son al revés, Señor, que se haga mi voluntad y no la tuya. No, tenemos que aprender de la oración del Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús nos muestra el vínculo tan estrecho que tiene Jesús y el Padre. Y Él termina diciendo en ese versículo 57, asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Le pregunto, ¿será posible que la permanencia, la comunión del Padre y del Hijo terminen? Es imposible. La comunión entre ellos, hermanos, es constante. Nunca se van a apartar. La pregunta es, ¿será posible que la comunión mía con Jesús se termine? ¿Y si yo cometo pecados y la pierdo? ¿Y si yo hago cosas tan malas? ¿Sabe qué, hermano? La comunión con el Padre, con Jesús, se mantiene no por nuestras obras, se mantiene
por el amor de Jesús. Ya lo hemos visto en otras ocasiones cuando en Romanos 8 Pablo dice, ¿qué nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? No son nuestras obras lo que nos hace permanecer en Cristo. Es el infinito amor de Jesús. La única forma en que nosotros seamos apartados de Cristo es que Cristo nos dejara de amar. No son nuestras obras, es la obra de Él. Spurgeon dijo una vez algo que me parece muy conveniente mencionarlo aquí. Él dijo, creo en la perseverancia de los santos, o sea, en que el cristiano permanece en Cristo, porque creo en la permanencia del amor de Dios. La comunión, que es el vínculo entre Cristo y nosotros, nunca se va a romper, porque esa comunión está basada en el amor que Él te tiene a ti. El cristiano permanece, va a permanecer, y va a permanecer para vivir para Cristo. No solamente vive por Cristo porque Él es la fuente de su vida, sino que vive en Cristo para Él, para vivir, para agradarle a Él. ¿Quieres ver una persona cristiana? Es una persona que está viviendo para Cristo. Amén. Entonces, en resumidas cuentas, para ver cerrar este punto, el propósito de la vida eterna es que nosotros permanezcamos. Amén. ¿Sí? Él me salvó para que ahora yo pueda hacer mi vida alrededor de la de Él, en una comunión indisoluble, o sea, nunca podrá terminar, en una comunión que va creciendo cada día más a la imagen de Cristo, una comunión que tiene por base el amor, no el amor mío hacia Él, sino el amor de Él hacia mí, lo cual me da a mí la plena certeza que nunca podré ser separado, nunca podré dejar de permanecer en Cristo Jesús. Y el cuarto y último aspecto de la vida eterna es la promesa de la vida, la eternidad. Versículo 58, la promesa de la vida. Jesús dijo, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Vea que Jesús nuevamente deja la figura de la carne y la sangre y regresa al pan. ¿Lo nota? Ahí el cambio. Regresa a la figura inicial de comer el pan de vida. Ahora, nuevamente, hermano, y esto es lo que me asombra de Dios. Esta es la misericordia del Señor. Jesús una vez más le está insistiendo a la multitud que coman de Él, que crean de Él. ¿Cuántas veces los jóvenes, cuando su papá les dice lo mismo otra vez, cuál es la actitud de los jóvenes? Ay, papá, otra vez, siempre me dice lo mismo. ¿Usted sabía que esa repetición es un acto de misericordia? Yo he contado en solamente este discurso de Jesús, por lo menos 14 veces le estaba exhortando a la multitud a que viniera a Él. Y es un acto de misericordia, ¿por qué? Algunos padres dicen, no, mejor ya no le insisto a mi hijo, pobrecito, ya le estoy cayendo muy pesado, ya estoy siendo muy cargoso con él. Al contrario, hermano, quédese callado y eso es un acto despiadado. Tiene que haber una constante amonestación. Así, hermano, su hijo nunca va a decir, tú nunca me advertiste. Y jovencito, o incluso nosotros grandes, si nuestro padre constantemente nos está diciendo algo, o nuestra esposa, o alguien constantemente nos está diciendo algo, no rechacemos la amonestación del Señor, sino oigamos. La multitud 14 veces, de lo que yo pude contar, 14 veces escuchando a Jesús diciendo, crean en mí,
crean en mí. El deseo de Dios es que el hombre no se pierda. Dios no se complace, Dios no se alegra ver a un hombre yéndose al infierno. Él no se complace en la destrucción del malo. Él llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Pero esta multitud, 14 veces Jesús les dijo que vinieran a creer, y todas las veces siempre respondieron de la misma manera: no. ¿Y sabe qué es lo peor de todo, hermano? Que se perdieron la promesa del Señor. Jesús dijo: el que come de mí tiene vida eterna. La vida eterna no es algo probable que nos va a suceder en el futuro. No es si corremos con suerte, ya lo hemos dicho en otros momentos. La vida eterna, hermano, es la herencia de Dios para sus hijos. Usted, pregunto, ¿cuántos de acá han recibido herencia de sus padres? ¿Cuántos de acá, padres, están pensando dejarle herencia a sus hijos? Yo espero que todos, hermano. Mira, tú puedes estar queriendo dejarle lo mejor a tu hijo. Imaginemos que es tu casa. Y tú dices, ya pensando más a futuro, ¿no es cierto? Ya estás en los últimos días de tu vida y tú dices, pues ya estoy entrado en día, ya estoy anciano, ya no me queda disfrutar mucho este lugar, me queda un dinero. Voy a arreglar este lugar bonito para dejárselo a mi hijo, porque ese va a ser su herencia. Y tú te pones a remodelar todo, cambias todo, arreglas todo, lo dejas hecho un palacio. Te mueres. Y el día que tu hijo va a recibir la herencia, se viene un terremoto. Y toda la casa que con esfuerzo y toda la vida le quisiste dejar a tu hijo, se destruye, se derrumba. ¿Y con qué quedó tu hijo? Bueno, de la loba un pelo, ¿no? O le dejaste una millonada en el banco y viene otro Fujichoc y ese $1,000,000 resulta que no le alcanza ni para un chicle. ¿Sirvió de algo? Las herencias que nosotros dejamos tienen todavía un margen de duda. Le dejaste el terreno, ya, bueno, se cayó la casa y quedó el terreno, pero se lo trafican y lo venden. Me dejo entender, toda herencia que nosotros dejemos queda un margen de duda. ¿Será que llegará mi hijo? ¿Será que mis hijos se pelearán, se sacarán los ojos por la herencia y en lugar de ser una bendición es una maldición? Hermano, la cuestión es que la herencia de Dios para sus hijos no es probable, no existe un signo de interrogación en medio de esto. La herencia de la vida eterna para sus hijos es cierto, es amén, es completamente cierta. No hay lugar a duda. Por más que la multitud fuera incrédula, eso no obstaculizó la promesa de Dios para los que sí creen. El hecho que en tu casa haya personas incrédulas o alrededor tuyo haya personas incrédulas y tú ves en el mundo y dices, pero si la gran mayoría del mundo no cree en Jesús, eso no obstaculiza, eso no anula la promesa del Padre para sus hijos, la vida eterna, que viene no como algo temporal, es algo que siempre va a permanecer. Por eso es que, hermano, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, porque lo que el Señor nos tiene no es algo pequeño o algo temporal, es lo más grande y lo más duradero. Los judíos que escucharon a Jesús, ellos tenían puesta su confianza en el maná, y Jesús les dijo, todos sus padres comieron maná, ¿y dónde están ahorita? Han muerto, porque era una generación incrédula. No solamente murió en el sentido físico, sino que Dios no se complació de ninguno de ellos porque era una generación incrédula. Por eso Dios los tuvo 40 años caminando en el desierto, porque ninguno de ellos iba a heredar la tierra prometida.
Todos ellos murieron. Pero Jesús, más adelante en Juan mismo vamos a encontrar que Jesús dice, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que cree en mí. ¿Por qué? Porque la permanencia en la relación con el Hijo de Dios supera la muerte, supera esta vida. Hermano, la conclusión entonces es que nosotros debemos creer en Jesús y esperar de Él recibir estas cosas de la vida eterna. ¿Cuáles son los 4 aspectos de la vida eterna? La condición de la vida, la fe. La razón de la vida, la autenticidad. El propósito de la vida, la permanencia. Y la promesa de la vida, la eternidad. Bienaventurado, hermano, aquel que cree en Jesús. Bienaventurado aquel que hoy pone su confianza en Jesús, que lo mira a Él como su sacrificio sustituto. Bienaventurado aquel que ha encontrado al Padre a través del Hijo. Hermano, gócese, porque la herencia es incorruptible. Nada podrá quitársela, nada.